Bueno, muy bien. ¿Estamos? Bueno, como dijimos al principio, siempre que se enseña un tema bíblico, siempre surgen inquietudes de acuerdo a verdades que muchas veces confrontan con nuestra propia vida, que nos confrontan la manera que lo hacemos o una verdad que a veces es nueva para nosotros, ¿no? Así que siempre que hay una enseñanza bíblica es bueno no meditar, hacer preguntas, cuestionar. A veces hay preguntas que uno ya las sabe o que entiende una verdad bíblica, pero a veces hay un hermano que quizás le puede ser útil una pregunta que vos hagas. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de hacer preguntas, quizás preguntas que sean aún que sean básicas, pero la respuesta siempre va a edificar el cuerpo de Cristo. Así que es un tiempo donde podemos preguntar, a veces sabemos que las preguntas a veces están relacionadas con algo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, es bueno poder aprovechar para saber cómo se aplica el principio bíblico en medio de una necesidad específica que tenemos, ¿sí? Ayer, cuando hablamos del perdón, fue muy lindo, ¿no? Y algo que fue de ánimo a mi vida fue cómo el principio acerca del perdón, las tres verdades que hablamos, se aplicaron a todos los conceptos, a todas las situaciones. Un creyente con un creyente, un increyente con un inconverso, en el matrimonio, una persona que murió y el otro que está vivo, la falta, digamos, es el principio que uno tiene que entender, abrazar ese principio y después pedir al Señor sabiduría para que la verdad de Dios que conocemos podamos hacer la práctica en toda la vida, en la parte cotidiana de la vida, ¿sí? Así que hablamos acerca de cuál fue el primer tema. ¿Cuál fue el primer tema? Imitación, discipulado. Muy bien, la imitación, ¿sí? Hablamos de la doctrina de la imitación. ¿El segundo cuál fue? Familia. La familia, ¿no? Ahí hablando del hombre, hablando de Job ahí, y cómo se veía una familia. Claro, la iglesia de la familia. Muy bien, y en tercer lugar ahora hablamos acerca de la confesión. Yo creo que en las tres hay muchas preguntas, pero creo que el último tema que hablamos acerca de la confesión es el que más preguntas hay. Porque creo que en la iglesia se practica muy poco, ¿no es cierto? Conocemos Proverbios capítulo 28, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 9, hablamos de la confesión, adiós, se acabó. ¿Sí? Pero lo que vimos hoy, yo no estuve todo el tiempo, pero todo lo que se desarrolló y el material que tenemos no es muy profundo, ¿no? Muy bueno. Así que, preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Sí, Gabriel. No. ¿Hay preguntas? Sí. Bueno, yo el tema Sí. de la confesión Sí. era si se podía confesar con mi pareja, sería con mi señora, pero después, leyendo más abajo, me di cuenta que no. ¿Que no? Que tenemos que buscar otro hermano que tenga la madurez espiritual para confesar nuestros pecados, no con nuestro. ¿Y tu esposa tiene la madurez? Esa es la pregunta. Sí, tiene la madurez espiritual, mi señora, pero. Qué mala. Borramos el audio. Sí, por favor. No, pero eso sí. Yo creo que con mi señora sí podría hablar de la confesión, pero con otro hermano. Lo que tendrías que pensar es, eso es rebeldía. Porque no está dando un consejo Santiago, está dando una orden. Confesaos vuestras ofensas, está en un modo imperativo. Es algo que debes hacerlo. Entonces, no es algo que es opcional, es algo que debes hacerlo. Lo que deberías pensar es si realmente quiero abandonar, ¿por qué mi hermano no puede saberlo? Yo siempre lo que hago o lo que les aconsejo es que cuando vos pienses no quiero hacerlo, debes hacerte esta pregunta: ¿qué quiero defender o qué quiero cuidar? ¿Sí? ¿Qué quiero defender? Quiero defender mi imagen, quiero defender mi ministerio, quiero defender la plataforma que he construido hasta hoy. ¿Qué quieres cuidar? ¿Sí? ¿Quieres cuidar lo que otros piensen de vos? ¿Quieres cuidar algo que tienes miedo de perder? ¿No es cierto? ¿Quieres cuidar supuestamente a tu familia? ¿Quieres cuidar lo que digan de tu esposa?
Porque si lo que quieres es cuidar, lo mejor que puedes hacer es confesar. O sea, la manera de amar a tu familia es ser un hombre íntegro. Esa es la mejor forma de amar. Sí. Ahí, con respecto a ese mismo versículo que dice confesados, hablando ofensa los unos a los otros, ¿hace referencia obviamente a las ofensas solamente o ahí ingresa todo en cuanto a ver, luchas que quizás o situaciones que uno quizás obviamente no puede solo y sí o sí, en cierta manera, tenés que hablar con un hermano, pero también muchas veces quizás no se habla porque no está ese hermano o esa confianza que quizás muchos buscamos, y por lo tanto, o sea, no tenemos esa libertad quizás de hablar con cualquiera, o sea, de situaciones complejas quizás en nuestra vida. Si bien ofensa, quizás, bueno, eso yo creo que lo entiendo que es un mandamiento o algo, una ordenanza que el Señor nos dejó ahí, de que si yo ofendí a mi hermano, tengo que hacerlo. O sea, no va si me va a hacer bien a mí o me va a afectar. O sea, yo tengo que hacerlo porque el Señor, si realmente comprendo por la palabra, ¿no? De que actué mal o hice mal algo, debería hacerlo y ahí obviamente que si me abstengo, digamos, de realizar eso, ahí sí estaría actuando con orgullo, porque en el fondo, o sea, entiendo que hice mal, pero a la vez como que no quiero reconocer que hice mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estaríamos actuando con orgullo, pero en casos de ofensa. Ahora, otras situaciones, por ejemplo, no sé, situaciones que cada uno, o sea, lucha con diferentes cosas que quizás no quiere contar a nadie, y es más, bueno, quizás los casados nunca han hablado con sus esposas, y eso, bueno, no sé, ya podría ser como, a ver, no se encontraría, digamos, no es obligatorio hablarlo, o sí tenemos. Justamente explicaba mientras enseñaba el punto de la confesión, es que la palabra que usa ahí Santiago es amartia, que es pecado, ¿sí? Es confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Habla hacia afuera tu pecado. Entonces, cuando vos miras esto, no se refiere a las expresiones en el Evangelio, que es cuando yo ofendo a mi hermano. Acá se refiere a tu pecado. O sea, toda forma de pecado debe ser confesado a alguien, ¿sí? Porque la oración de este hermano es el medio de gracia que Dios va a usar para ser salvado, para ser santificado. Tu victoria depende de tu hermano, ¿sí? La victoria del creyente sobre el pecado depende de este compromiso de tu hermano hacia vos. Entonces creo que esa es la parte que necesitamos entender. Y también lo que vos deberías pensar, ¿no es cierto? Lo que estás diciendo ahora es, sí me parecería orgullo decidir no confesar mi ofensa, pero no me parecería orgullo no contar mi pecado. Pero la pregunta es, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que te impide contar? ¿Sí? ¿Qué puede ser tan malo que alguien no puede saberlo? ¿Por qué no quieres saberlo? ¿Por qué otro no lo puede saber? ¿Sí? ¿Hay algo que quieres guardar? ¿Hay algo que quieres proteger? ¿Es tan valioso lo que quieres proteger que vas a arruinar la santidad de Dios para proteger ese pecado? Porque si lo que quieres realmente es vivir una vida en santidad, el medio que Dios dejó es su palabra y su iglesia. Eso es lo que va a usar Dios para ayudarte, para darte gracia, para batallar. Es su palabra y su iglesia. Pero la pregunta sería, ¿no es cierto?, ¿por qué pienso que no puedo contarlo? O sea, un matrimonio que no se edifica en la confianza es un matrimonio que tarde o temprano se destruye. Porque la confianza no está edificada por lo que vos engañes a tu esposa. La confianza se debe edificar con lo que tu esposa realmente te conoce a vos. Cuando vos miras ahí en el libro, en Tesalonicenses, cuando Pablo va a hablar acerca de justamente la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mira, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Vos dices, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Está bien, entiendo, ¿no es cierto?, que un pecado de fornicación signifique deshonrar a mi esposa, pero ¿qué tiene que ver mis hermanos? Y lo que Pablo está acá conectando es cuando un hombre peca de esta manera, no solamente está afectando a su esposa, está afectando a la iglesia. Entonces no es un pecado que vos puedes mantenerlo oculto y no hablarlo, porque la verdadera integridad es que te conozcan como sos, no lo que aparenta ser. Entonces, un hombre que decide vivir ocultando su pecado no es un hombre íntegro, es un hombre que está dañando la iglesia de Dios, es un hombre que no tiene temor de Dios. Entonces, ¿es no cierto? Si yo realmente quiero batallar contra esto, ¿por qué no puede alguien más saberlo? Si yo realmente lo que quiero es ser libre de esto, ¿por qué no puedo saberlo? ¿Qué puede ser tan malo que debo ocultar de mi esposa? ¿Se entiende? Lo que deberías, yo le decía a un hombre hace un tiempo, le decía, lo que debes preguntarte es esto: ¿quieres que tu esposa confíe en vos o quieres que tu esposa confíe en el que aparenta ser? ¿Sí? Vos tienes que decidir qué es lo que le agrada a Dios. ¿Una confianza edificada sobre la integridad o una confianza edificada sobre la hipocresía? ¿Sí? Pero eso a veces creo que no es tan fácil que se lleve a cabo eso, porque o sea, es como en la confianza. O sea, quizás en un matrimonio es más fácil, porque o sea, si no hay confianza, como si usted no, tarde o temprano se destruye. En cambio, o sea, quizás en los solteros, en cuanto a, por ejemplo, quizás tenía que tener una cierta confianza con un hermano, o porque quizás ahí no, o sea, no está quizás la libertad del mundo de hablar lo que cualquiera tampoco. Entonces eso, digamos, también creo yo que es un impedimento quizás, o algo como de abstenerse de contar o de hablar con un hermano, de pedir ayuda, de decir, hermano, en esta situación me está costando y siento que no puedo, pero a la vez, o sea, anhelo salir de esto, o anhelo hacer la voluntad del Señor. Y entonces yo creo que es buscar, digamos, también tener confianza, o sea, una confianza tiene que haber en mi hermano, por ejemplo. Sería, si vos necesitas ayuda de un médico, ¿a qué médico vas? Si tu hijo se está muriendo y tienes un médico al lado de tu casa y no lo conoces, solo sabes que es médico, ¿irías donde él? ¿Sí o no? Pero no lo conoces, no hay confianza en él. ¿Por qué irías? Porque es médico. Entonces, lo que creo que una de las cosas que muchas veces usamos para ocultar o permanecer un rato más en nuestro pecado es este aspecto de la confianza. Lo que sucede es que muchas veces no vemos el pecado como algo tan urgente que pensamos necesito tiempo hasta confiar en alguien. Pero si te estuvieras ahogando en medio del mar y cualquier persona te vendría a rescatar, no estás pensando te conozco o no te conozco, no le estás preguntando el nombre siquiera, ¿sí? Le estás pidiendo que te salve. Entonces, cuando un hermano viene y te confronta, o cuando un hermano te pregunta cómo estás, tienes que pensar, esto es la gracia de Dios. Este es el momento donde yo puedo decir lo que está pasando, ¿sí? Porque vos sabes lo que está pasando y necesitas ser salvado de eso. Entonces, es cuestión de vida o muerte. No hay un punto intermedio. No hay un punto donde el creyente puede estar conviviendo con su pecado sin que pase nada. ¿Sí? No hay ese punto. No hay ese punto intermedio, ¿no es cierto?, donde, bueno, me voy a tomar el tiempo en edificar una relación y en confiar en mi hermano, y entonces cuando este hermano y yo tengamos una mejor relación, entonces sí le digo que hace 15 años vengo adulterando. ¿No es cierto? O sea, hoy era el momento. Hoy era el momento. Me acuerdo hace unos años atrás, varios años atrás, un hombre en la iglesia fue descubierto en adulterio y decía, pero yo le oraba a Dios todas las noches, saca a la luz este pecado.
Y yo le decía, ¿por qué no te levantaste y contaste? O sea, la forma en cómo Dios iba a contestar esa oración es simple. Levántate y cuenta. ¿No es cierto? ¿Por qué esperar que Él saque a la luz cuando vos puedes exponer lo que estás haciendo? Pero es la mentira más piadosa que puede existir. ¿No es cierto? Es que ¿a quién le voy a contar? No puedo contarle a cualquiera porque quiero cuidar el corazón de mi esposa. Mentira. Si quieres cuidar el corazón de tu esposa, abandona tu pecado. Entonces, este punto, ¿no es cierto?, de necesito confianza o necesito confiar en alguien, es un poco de orgullo, ¿no es cierto? Porque lo que quieres es proteger y que tus hermanos sigan pensando lo que piensan de vos. Pero ahora vos tienes que pensar esto. ¿Quieres que tu hermano piense en lo verdadero de vos o quieres que tu hermano admire lo hipócrita de vos? ¿Sí? Porque lo que debes preguntarte es, ¿tus hermanos conocen quién sos o quién aparentas ser? ¿Sí? Entonces vos tienes que pensar qué es lo que quiero que ellos conozcan, lo que soy o lo que aparento. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso acá cuando Pablo exhorta a los de Tesalónica, dice que nadie engañe y que nadie agravie a su hermano. Pablo mira que el pecado de fornicación va a afectar no solo a la esposa, va a afectar al cuerpo, es un engaño para todos. ¿Sí? No solo para la esposa. ¿Sí? Entonces creo que es ese aspecto muy importante. Sí, sí, sí. Hablaba hoy en la mañana con un par de hombres y yo le decía, hoy es el día para charlar. Entonces, en un día no puedes formar confianza. O sea, vos conoces lo que yo te he dicho de mí durante esta mañana, pero no conoces nada más que eso. Y eso no significa que yo no pueda ir, acercarme, charlar, exhortarte, o que vos puedas venir, charlar y exhortarme, ¿sí? Porque lo que te da autoridad es la verdad. Imagínate si dijéramos, bueno, tenemos que edificar confianza, entonces nos vemos capaz que en Alabadle, posiblemente si venimos otro viaje a fin de año, capaz que el año que viene si volvemos de vuelta a Corriente y si vuelves a venir entonces charlamos. Y eso entonces, a ver, para como repreguntar a esa pregunta, no sé por qué, o sea, yo considero que hoy en día, por ejemplo, entonces la iglesia en general es como que actúa con orgullo siempre, entonces, Sí. porque todos tratamos de luchar a solas, pero nadie como que pide ayuda. En el sentido, Justamente, viste, cuando arranqué la enseñanza, dije uno de los peligros hoy es que la iglesia cree que puede vivir de esa manera. Y es porque hay una distorsión de lo que la iglesia es. Dios no diseñó nunca la iglesia para vivir en independencia. Porque vos lo que debes pensar es, la iglesia es la representación espiritual de la familia. ¿Qué pasaría si en tu familia cada uno decidiera vivir de manera individual? Donde vos no conoces el estado de tus hijos, donde vos no conoces lo que pasa con tu esposa no conoce lo que pasa con vos. Cada uno vive como puede, se arregla como puede y lo único que hacen es comer juntos. ¿Qué pasaría con ese hogar? ¿Qué pasaría con ese hogar? Bueno, eso es la iglesia. Y eso es lo que está pasando en las iglesias hoy. Pablo les dice a los corintios que eso se llama inmadurez. Inmadurez es volverse una iglesia indolente por el pecado. Saber que tu hermano está en pecado y no hacer nada. Inmadurez es saber que tu hermano puede estar pecando y que no te importe. Inmadurez es ver que tu hermano no tomó la Santa Cena y que te valga lo mismo. Es inmadurez pensar la vida de mi hermano no me importa. ¿Sí? O yo no tengo que meterme. Si él me cuenta, va a contarme, pero si no me cuenta, yo no voy a hacer nada. Eso es indolencia. Y Pablo lo llama inmadurez. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. ¿Sí? Era una iglesia que no le dolía el pecado del otro. Era una iglesia que estuvo dispuesta a tolerar un pecado que ya fue expuesto, fue castigado, fue disciplinado y se resolvió que salga la persona y la iglesia de Corinto decidió mantenerlo porque le daba igual si está o no está. Eso es una iglesia inmadura. Entonces vos dices, ¿es algo que pasa en la iglesia? Yo pienso, sí, no sé si en todas. No creo que sea algo general de que nadie quiera hacerlo, pero que hoy está pasando eso, sí. Sí, y es malo. Es malo. Sí, es malo porque hoy se está dando mucho más lugar a la salud mental que a la santificación. El hombre, el creyente, necesita perseguir la santificación, no la salud mental. La santificación.
No es el bienestar propio, no es el sentirme bien conmigo mismo, es estar bien con Dios, santificación. Entonces, cuando vos piensas es cuestión de vida o muerte, no importa si lo conoces o no lo conoces, pides ayuda porque de eso depende tu alma. Tu alma depende de la oración de tu hermano. Tu alma depende de saber si estás entre los que están extraviados o de los que están en el camino. Tu alma depende de eso. Entonces creo que no lo vemos con la gravedad con la que deberíamos verlo. Sí, sí, sí. Y eso hace que nos permitamos muchas cosas, como pensar, yo puedo pecar, puedo pedir a Dios y nadie debe enterarse. Sí, pero sería es un acto de inmadurez, es un acto de orgullo. Claro, si bien a ver, cada hermano o cada uno de manera individual, cada uno es responsable, ¿no? Primeramente delante del Señor y delante de cada hermano también, pero hay, a ver, como pecados y pecados. O sea, pecados en el sentido de que si sabemos que un hermano está viviendo pecados y hacemos la vista gorda a eso, y el hermano, bueno, viene el primer día de semana, estamos todos partiendo el pan juntos y ahí, o sea, creo que toda la iglesia es partícipe de ese pecado, porque sabemos, si bien saben todo que el hermano está viviendo un pecado y que aún así se permite que estemos todos en comunión, pero eso quizás yo creo que la comunión está obstruida ahí, si se permite eso. Así como está obstruida si vos te permites vivir en pecado y que nadie lo sepa. ¿Cuál sería la diferencia? La única diferencia es que el uno lo hizo público y el otro lo mantuvo oculto. Es la única diferencia. El daño a la iglesia es igual, porque el hombre que vive en pecado no puede amar. Cuando vos miras Pedro y dice, habla de la fe, ¿no es cierto? De habiendo huido de fueron hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo. Por tanto, con toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud, de la virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, va terminando, y va terminando en afecto fraternal, amor. Si hacéis esta cosa, no os dejará estar ociosos y sin fruto. Lo que vos tienes que mirar es la fe dinámica, termina en amor. ¿Sí? Entonces el pecado no te permite amar. Cuando vos miras Pedro, dice que Pedro mira la evidencia de la salvación, en que Dios nos dio un corazón puro para amar sin engaño, para dar un amor no fingido. Entonces, un amor fingido no es aparentar amor. Un amor fingido es decir que amas a tu hermano y vivir en pecado. ¿Sí? Entonces es como que, a ver, Entonces sería, mira, yo estoy luchando con algo, ¿sí? Y apenas llegamos acá, yo hablé con alguien y le decía, mira, yo necesito darte esta arma, ¿sí? Y me puedes destruir cuando vos quieras con esto. Pero lo que yo pienso es, nada es más valioso que la santidad de Dios. Yo no quiero poner mi alma en juego. Entonces yo quiero que sepas esto y quiero que cuides eso y que si ves que estoy haciéndolo, ¿no es cierto? Tienes todo para destruirme. Entonces, me acuerdo que hablé con alguien hace un par de semanas y le decía, mira, yo te abro la puerta de que vos me preguntes todo lo que quieras y que me exhortes todo lo que quieras, ¿sí? Porque yo necesito crecer, yo necesito saber cuando hay algo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Entonces, no por ponerme como ejemplo, pero lo que quiero decirte es, no necesitas tener kilómetros de amistad para decirte cuento algo. Lo que debes pensar es, ¿qué vale más? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué vale más? ¿El testimonio de Daniel aparente o la santidad de Dios? Entonces, en ese momento piensas, no importa cómo queda mi imagen delante de la persona, lo que importa es ya no pecar. Eso es lo que importa. Lo que importa es ya no pecar, porque la santidad de Dios no tiene precio, no tiene ningún precio. Nada es más valioso que la santidad. Porque va a llegar momentos donde si le engañas a tu esposa, vas a pensar, si yo le digo esto, pierdo mi matrimonio. Y yo no quiero perder mi matrimonio, entonces no le cuento. ¿Sí? Solamente prometo delante de Dios no volverlo a hacer. Eso no es arrepentimiento. El no volver a adulterar otra vez no significa que te arrepentiste.
Si estás arrepentido, vas a declararte culpable, vas a confesar y vas a recibir la consecuencia del pecado que cometiste. Y entonces es ahí donde alguien que verdaderamente se arrepiente piensa, ¿no es cierto? Aún el matrimonio no es tan valioso como la santidad de Dios. Entonces estoy dispuesto aún a perder mi matrimonio con tal de vivir una vida recta delante de Dios. Sí. Entonces creo que es corregir esas mentiras de que hay pecados y pecados. El pecado es pecado. ¿Sí? Claro, a lo que me refería, por ejemplo, es que, a ver, si bien cuando vamos a partir el pan, cada uno es responsable delante del Señor de cómo, o sea, pruébese cada uno a sí mismo, dice, ¿no? Y coma así el pan y beba el agua. O sea, cada uno sabe de qué manera está viviendo y, o sea, si bien podemos mentir a los demás hermanos y aparentar una vida quizás santa, pero es todo lo contrario y al fin y al cabo nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, y la copa que bebemos nos está haciendo una copa de bendición. Entonces, a lo que voy es que, o sea, con esa de pecados y pecados, decía yo, en el sentido de que una ofensa, o quizás hoy, no sé, respondí mal a alguien, o tuve un inconveniente y, no sé, casi que, no sé, te vas a los golpes ahí con alguien, y después, bueno, en ese trayecto venía la reunión, o sea, son pecados que quizás tenés que confesarlo delante del Señor, pero hay otros pecados que quizás son, como decía usted recién, de luchas, que quizás, no sé, en tema de, a ver, como que las consecuencias del pecado son más visibles que otros pecados. Por ejemplo, en el tema de si un hermano está luchando con drogadicción y esas cosas, capaz que sea más notorio, digamos, más visible esa lucha que está teniendo el hermano que otros pecados que quizás no son tan visibles, o sea, de las dos maneras, o sea, están más delante del Señor y los dos, o sea, necesitan, digamos, la misma, acudir quizás a estos hermanos para decirles, bueno, estoy luchando con esto y necesito ser ayuda, ¿no? Pero, o sea, no quiero, digamos, que se malentienda o se malinterprete de pecados y pecados, o sea, que hay pecado bueno y pecado no, o sea, Claro, no, entonces, pecado es pecado. ¿cuál pecado sería el que sí deberías confesar? ¿Cómo? ¿Cuál pecado es el que tu hermano sí debería saber? Y lo que mencionábamos recién, o sea, lo que usted dio a entender recién, eso de que si yo estoy teniendo dificultades personales, internas, que, no sé, luchar con pecados, eso es, o sea, lo que yo No, entendí, es que sería tengo que todos. confesarlo, hablar Claro, con mi hermano, todos los ¿no? pecados. Todos los pecados tienen que saber. Todos, tanto los de acción como los de intención. Todos los pecados tienen que saber. Todos los pecados. Yo creo que mucho tiempo también como que, perdón, Dani, mucho tiempo como que entendimos que si bien todos somos hermanos, como que siempre hay un hermano con más afinidad. Entonces, bueno, a él indicar a eso como que quizás yo por experiencia propia, ¿no? Que está mal, porque delante del Señor somos un cuerpo y somos todos hermanos y somos, digamos, obviamente, siempre el Señor pone, creo yo, al frente de nuestro hermano que nos van a escuchar, nos van a prestar el oído y el hombro para escucharnos en eso y obviamente apoyarnos en la oración, en la exhortación. Sí. Creo que lo que se ha distorsionado es el modelo bíblico y se ha abrazado mucha disposición humana de qué es lo que me conviene o cómo yo pienso que debe hacerse. Pero cuando vamos a la escritura, es muy clara, la única característica es el justo. Cualquier hombre justo, ese es el único requisito. Entonces, si veo un hombre inmaduro que está decidiendo no batallar y que vive, ¿no es cierto?, y evidencia inmadurez en su vida, Santiago se diría, bueno, a ese hombre no, a ese no, porque no está viviendo una vida justa. O sea, ¿de cómo te puede acompañar a batallar contra el pecado el que está entregado al pecado? Pero sí el justo, el que entiende lo que significa ser justo y vivir de manera justa.
Entonces, a él sí. ¿Y qué debo confesar? La respuesta sería todo. Todo. Pecado de intención como pecado de acción. Todo. ¿Sí? Debo confesar todo. Porque necesito ser ayudado en todo. En todo. Es así como Dios diseñó el cuerpo. Dios diseñó el cuerpo para vivir una vida de interacción, de interdependencia, donde yo no pueda hacer algo sin que mi hermano se involucre. Es una responsabilidad. Vos hace rato decías, creo que es la responsabilidad personal. Y yo te diría, sí, pero también es la responsabilidad de tu hermano. Tu batalla es tu responsabilidad y la de tu hermano. No tienes una única responsabilidad. Es tu responsabilidad y la de tu hermano. ¿Sí? Entonces, dejar afuera del juego a un creyente es atentar contra la unidad del cuerpo. Porque cuando vos caes, todo el cuerpo se lastima. Entonces, depende del cuerpo cuidarte. Y si vos estás decidiendo no ser cuidado, estás atentando contra la unidad. Sí. Espectacular. Muy buenas preguntas, muy bueno ida y vuelta. Eso va haciendo calidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sobrellevar a veces me toca ir a San Martín, en San Martín me lo queda cerca, o a Castelli, voy con los chicos, y hay hermanos en Buenos Aires me piden informes para que estén orando y eso, y a veces lo pongo en el Estado. Automáticamente mi señora me dice sacar del Estado porque la gente empieza a hablar mal de vos, empieza a decir cosas que no convienen, entonces a veces borro, o no hay una discusión con mi esposa. Pero no considero que está bien lo que está haciendo, lo hago por amor a ella. ¿Cómo hago para sobrellevar esa situación? Porque me queda angustiado porque tengo que mostrar no lo que hace uno, sino lo que hace Dios a través de uno, para llevar el evangelio a otro lado, pero es como que mi señora me prohíbe mostrar cosas que uno hace. Pero no lo hago por el ego de hacerlo, o que yo lo estoy haciendo y otro no lo hago, para que los hermanos entiendan, vean y oren por ese ministerio, cómo Dios está llevando la palabra a otro lado. ¿Me explico la situación más o menos? No voy a ser un amigo, no, mi esposa. O cuando estoy en casa, a veces hago ejemplos con cosas de la casa y si mi señora se ofende. No hables de mí. Entonces, pero son ejemplos sencillos, poner la mesa, sacar cosas así. Y bueno, ¿cómo hago por llevar esa situación? Y que no quede ninguna pequeña amargura, obviamente que uno no va a maltratar a su esposa, pero queda como algo de egoísmo de ella, o yo siento una raíz de una mala situación, un momento malo, para que no pase a mayores. ¿Cómo hago para poder sobrellevar esa situación? Yo le he venido repitiendo a los alumnos durante estos días, el problema de las relaciones evidencia más lo que hay en nuestro corazón que lo que hay en el corazón del otro. Entonces, antes de pensar en acompañar a tu esposa, primero resuelve tu corazón. Resuelve tu corazón sería lo que deberías preguntarte es por qué me molesta que ella no me deje publicar. Porque si lo que quiero es solamente contar lo que Dios ha hecho, hay otros medios para hacerlo. Entonces, lo primero que te animo es resuelve tu corazón. Resuelve lo que hay en tu corazón. Ora a Dios que Él realmente tenga misericordia de vos y te permita ver qué es lo que te molesta. ¿Sí? Porque si te molesta que no te permita publicar, la pregunta sería ¿por qué es eso lo que te molesta? Entonces, lo primero que te diría es resuelve tu corazón. Luego, lo segundo que te diría es tu tarea pastorear a tu esposa. ¿Sí? Pastorearla no significa manipularla para convencerla en que haga lo que vos quieres. Pastorearla significa mostrarle principios bíblicos de por qué haces lo que haces y por qué ella estaría mal en no hacerlo. Pero en ese aspecto en particular, yo pensaría, no es pecado. Entonces tu esposa no tiene por qué estar de acuerdo. Y más vale vos lo que deberías mostrar es sabiduría en escuchar y pensar qué es lo que ella está viendo que yo no veo. Que entonces sí deberías mostrar una disposición a que tu esposa te permita contarte o hablarte de los puntos que vos no estás viendo, porque es tu compañera. Al final del día vos vas a tener que tomar una decisión, pero la decisión va a estar bajo esto, bajo el punto de vista que ella te permitió ver
el consejo que ella te está dando y luego vos decides qué hacer. Pero sí tienes que mostrar disposición en escuchar lo que te está diciendo. Sí tienes que mostrar disposición en considerar lo que te está marcando, porque el problema con relaciones evidencia primero lo que hay en nuestro corazón y posiblemente lo que está pasando es que yo no estoy viendo algo que ella sí está viendo y entonces debo mostrarme abierto a mirar, ¿sí? Debo mostrarme abierto a poner atención a lo que la persona está viendo, porque cuando nos juntamos en discipulado de aquí, creo que sí, con el Castel, bueno, y con Paulo cuando estaba. Normalmente cuando nos juntamos en matrimonio, nosotros sí somos de contar situaciones de matrimonio y creo que es como ellos van conociéndonos mucho del caos que muchas veces nuestro matrimonio es. Pero lo que siempre yo aconsejo es cuenta tu vida, no la de tu esposa. Entonces, tu tarea, ¿cuál era tu nombre? Con P empieza, pero no me acuerdo si... Claro, Pablo. Pablo, dice, tengo Paco, entonces menos mal que no lo dije. Tu tarea es proteger a tu esposa, ¿sí? No publicarlo. Cuando vos lo publicas en una reunión, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué pueden hacer estos hermanos para edificar la vida de tu esposa? Y la respuesta es nada. Ninguno de estos hombres se pueden meter a pastorear a tu esposa, sino solo vos. Pero ellos sí pueden hacer mucho en tu vida. Entonces, todos los ejemplos que quieras poner de vos, ponlos, ¿sí? Porque ellos sí pueden ayudarte, pero a tu esposa ellos no lo pueden ayudar, entonces evítalos, ¿sí? Entonces, yo entiendo que lo diga que no lo hagas, ¿sí? Y no es por defender la postura de la mujer en el hogar, pero sí es nuestra tarea como hombres cuidarlas y protegerlas. Entonces, si la persona con la que estoy charlando no puede hacer nada, prefiero no decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso, yo después no puedo saber porque uno no te tengo agendado, no sé qué es lo que publicas, no sé cómo lo publicas, entonces no puedo entender por qué tu esposa está en contra. Pero sí te diría batalla contra el orgullo, porque lo que debes mostrar es la disposición a escuchar y no mantenerte en tu pensamiento firme. Ahí en Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad. Esta palabra contienda da la idea de, es una terminología que transmite un debate como político, donde están dos personas enfrentándose para establecer una razón, ¿sí? Da la idea de dos hombres que están preparados, preparando cada uno su argumento y defendiendo su argumento hasta que solo uno gana. Entonces, este aspecto de pensar de cómo la hago entender, lo que me está mostrando es orgullo del corazón, porque lo que estás pensando es, esto es lo que tiene que suceder, ¿cómo hago para que ella crea lo mismo? Entonces no hagas por contienda, no lo hagas por contienda. Entonces lo que debes pensar es más valiosa el alma de tu esposa que una publicación en un estado. Sí, no lo hagas por contienda, antes bien en humildad, poniendo al otro como superior a ti mismo. Entonces tu tarea es pastorearla, no convencerla de una situación. Sí, pero primero sí, es mirarte vos. Me gusta, no me acuerdo en qué libro dice, si vos no te sacas la viga que hay en tu ojo, vas a lastimar a la otra persona cuando quieras sacarle su espina, porque tu viga va a quedar clavada en su ojo. Entonces, antes de querer pastorearla y resolver lo que piensas que hay en su vida, primero encárgate de tu corazón, de tu pecado, y entonces da el siguiente paso de poder pastorear con claridad, donde vos ya lidiaste con tu pecado, entonces tienes todas las herramientas piadosas para lidiar con el pecado del otro. Pero el orgullo sería uno de los aspectos donde te animaría a trabajar diligentemente. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, preguntas, preguntas. Con respecto a Manu, tengo una preguntita. Por ahí va más para los que tenemos quizás nuestras esposas y quizás hijos chicos. En el tema 2 basado, ¿no? Era iglesia y familia. ¿Cómo encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Es un poco lógico, pero a veces cuesta, como hombre, ¿no? Entre mi familia y la iglesia, con todo lo que conlleva la iglesia, ¿no? Ministerios, reuniones, todo lo que conlleva. ¿Cómo
equilibrio al hecho de sentirme, digamos, que estoy haciendo las cosas bien, a pesar de descuidar a mi familia, o hacer las cosas bien con mi familia, a pesar de descuidar la iglesia. No sé si me entienden. El equilibrio Claro. entre mi familia y la iglesia, con todo lo que la iglesia conlleva. Porque él está en un ministerio que le conlleva dedicar más tiempo al ministerio que a la familia por ahí. Puede ser eso. O por ejemplo, ¿Quién ahora, trabaja acá a tiempo completo? No en la iglesia, sino en trabajo secular. ¿Cuántas horas por día trabajas? 10. ¿Cuánto te queda para tu familia? Por día, ¿no? Unas 3, 4 horas máximo antes que se vayan a dormir. ¿Qué puedes hacer en ese tiempo? Sería la pregunta, ¿no? No, sí puedes hacer. Entonces lo que sería es, no, eso es lo que debes ver. O sea, el tiempo que estás con tu familia, ¿cómo lo aprovechas? La familia no se ve descuidada por la cantidad de tiempo que pasas, sino por cumplir con tu tarea. O sea, lo que tienes que hacer es pensar no la misma cantidad de tiempo, pero la misma diligencia. Sí, la misma diligencia que le pones a tu trabajo es la diligencia que tu familia tiene que ver hacia ellos. La misma diligencia, ni más ni menos. Entonces, cuando vos piensas una familia descuidada, sería, ¿no es cierto?, una familia donde el hombre no está cumpliendo con su rol, donde el hombre no está pastoreando a su esposa, el hombre no está batallando con sus hijos, criando a sus hijos, gastando tiempo con sus hijos, donde el hombre no está presente en el hogar. Entonces, eso sí sería una familia descuidada, ¿sí? Pero lo que tienes que pensar es, no se trata de cómo hago para invertir la misma cantidad de tiempo, sino se trata de ser fiel, de que vos realmente estés para tu familia cuando tienes que estar para tu familia y que cuando estés con tu familia te encuentres haciendo las cosas en tu familia, ¿sí? Porque la mayoría de personas que descuidamos la familia no es porque no hay tiempo con ellos, es porque estando con ellos hacemos otra cosa que no es cuidarlos. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos la iglesia no es un peligro? La familia se beneficia mucho de que sirvamos a la iglesia local. La familia se beneficia enormemente. O sea, en la gracia de Dios. No soy el mejor ejemplo en el cuidado familiar, pero si vos les preguntas a mis hijos, no vas a escuchar que ellos se quejen de la iglesia. Y los que están cerca míos saben que yo paso muy poco tiempo en casa. Si vos le preguntas a Mati y Chanel, los hijos de Eduardo y Gloria, no van a pensar que sus padres les descuidaron. Y si les preguntas el ritmo que vivieron, ellos vas a ver que han pasado poco tiempo en su casa. Si les preguntas a los hijos de Mati y Neri, no van a pensar que sus padres les descuidaron, pero no pasan cantidades de horas en su casa. Entonces no es la cantidad de tiempo, es que puedas vivir los principios bíblicos cuando estás en tu hogar, ¿sí? Porque el problema no es la iglesia. Justo hablábamos en la cocina y yo le decía que cuando yo estuve en Ecuador, yo estuve pastoreando 5 años y en esos 5 años pastoreando yo casi pierdo a mi familia. Un domingo mi esposa dijo, yo no voy al culto porque vos no nos estás cuidando. Vos te paras en el púlpito y enseñas. Vos gastas tiempo durante la semana y enseñas. Vos estás cuidando a todas las familias diligentemente. Si hay una emergencia, vos te levantas y sales corriendo. Pero yo te pido algo para casa y no tienes tiempo. ¿Cómo quieres que te escuche? Porque tu vida no acompaña tu predicación. ¿Sí? Y ese fue un golpe duro para mí. Pero lo que evidenció eso no es que la iglesia sea el problema, es mi corazón. Mi corazón convirtió algo tan hermoso como es servir al Señor en un ídolo, que estuve dispuesto a que mi familia no me tenga para poder alimentar esta idolatría. Entonces el problema no es el ministerio, el problema no es la cantidad de horas que requiere tu vida de servicio, el problema es tu corazón. El problema es que somos prontos en convertir en ídolo aquello que nos ha dado Dios como una forma de servicio para llevarle gloria. El problema es que nosotros mismos nos convencemos de que la familia es un impedimento en desarrollar el ministerio de manera más efectiva, cuando lo que acabamos de mirar en la mañana es que la familia es lo que te hace efectivo
es lo que te hace apto para poder salir y hacer lo que haces. Entonces creo que es mirarlo de esa manera, es pensarlo, ¿no es cierto? El problema no es el ministerio, es mi corazón que es capaz de idolatrar el ministerio. ¿Una otra pregunta? Yo tengo una. La idea no tanto por mí, sino básicamente por otros en que me pueda resultar más útil. En cuanto a lo que se puede considerar como lo más peligroso, por un lado, y por otro lado, lo que más puede ayudar, digamos, o contribuir al reconocimiento de un pecado, de un error, bueno, cualquiera que sea la alternativa. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. ¿Qué es lo que puede ser más peligroso en cuanto al reconocimiento de un pecado, sea cual sea? ¿Qué es lo que puede contribuir a que sea más peligroso en cuanto a seguir tapándolo, o seguir cometiéndolo, o guardándolo? Y por otro lado, lo que más puede aliviar eso, o puede contribuir a la restauración, a la limpieza. Creo que lo peligroso de ocultarlo es que evidencia que no hay un alma transformada. El hombre que realmente teme a Jehová es radical en abandonar su pecado. Ahí cuando Cristo está hablando en el Evangelio, cuando el evangelista, cuando Mateo escribe acerca de lo que Cristo enseñó y lo radical que se tiene que hacer con el pecado, en ese pasaje, ¿no es cierto?, cuando habla acerca del adulterio, Cristo va a enseñar que el adulterio no es cuando te acuestas con la mujer, sino cuando ya deseaste estar con la mujer. El adulterio empezó en el deseo en el corazón. Por lo tanto, dice, debe ser radical. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía, ¿no es cierto?, todavía no te veo sin un ojo, todavía no te veo sin una pierna, todavía no te veo sin un pie. Entonces, no has hecho lo suficiente para batallar contra el pecado. Todavía no te veo sangrando para decidir no pecar, porque Hebreos dice, ¿no es cierto?, es batallar hasta la sangre. Entonces, el peligro sería lo que Pablo dice en Corintios que no hagamos, que no nos sentemos con los que sí diciendo ser creyentes son fornicarios, son avaros. El problema sería ser este grupo, decir que soy creyente, pero realmente lo que soy es un pecador, ¿no es cierto? Un pecador no perdonado. Entonces el peligro de ocultar el pecado es que un día te vas a despertar y vas a estar en el infierno, ¿sí? Vas a estar perdido, condenado. ¿Y la otra era qué? El uno era el peligro y... Lo que tal vez se pueda considerar como lo que más puede aliviar, o a la restauración, lo que más puede contribuir a eso. Ser responsable por tu hermano. El otro día, hoy le decía a Edgar, le pasaba mandando al frente todo el día, pero hablábamos el otro día con todo el grupito de rendición de cuentas y decía, uno de los peligros que veo es que yo escucho lo que mi hermano hizo y no me importa nada. No me importa el punto que durante la semana ni siquiera le pregunté cómo te va la semana. Entonces, la indolencia es el enemigo más grande de la iglesia. El saber que mi hermano está batallando, el pensar que voy a orar por mi hermano, pero luego durante la semana ni me acuerdo de mi hermano. La indolencia es el enemigo de la iglesia, ¿sí? Pero la responsabilidad que ocupo hacia la restauración de la vida de mi hermano es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Y es lo mejor porque de eso lo diseñó Dios. Dios diseñó que mi responsabilidad es restaurar la vida de mi hermano, sobrellevar la carga de mi hermano, orar por la victoria de mi hermano, salvar al hermano que se está extraviando. Entonces, una iglesia que realmente busca la santidad es una iglesia que se siente responsable por la vida de su hermano. Entonces, lo mejor que podrías hacer es vivir una vida íntegra para ser un hombre apto para acompañar a tu hermano. Entonces, cuando vos piensas, ¿no es cierto?, ¿por qué vivir en santidad? No piensas, estoy viviendo en santidad porque es lo que me beneficia. Tienes que pensar, estoy persiguiendo la santidad porque es lo que glorifica a Dios y es lo que tu hermano necesita. Entonces, tu vida de santidad evidencia que amas a tu hermano. Entonces, si vos decides no vivir en santidad, lo que estás evidenciando es que no amas, aun cuando vos digas que amas
tu vida de santidad es la evidencia de amar o no amar. Sí. Pero creo que en eso sí entras vos, ¿no es cierto? Cuando dices, no creo que sea por mí, sino por otros, yo te diría, es por todos. Es por todos porque todos necesitamos ser responsables de nuestro pecado y del pecado de mi hermano. Todos necesitamos serlo. Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una pregunta más, la última. ¿Alguien más? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? En cuanto a la iniciación, vemos como Timoteo había aprendido de Pablo y su contexto no era muy particular porque había otros maestros. ¿Cómo podríamos identificar a un maestro verdadero de uno falso? ¿No? Vemos que todo va a estar evidenciado con su conducta, no con su vida, porque es lo más notable de los dos. Creo que eso, lo que vimos a la mañana, en el principio no cambia, no importa el tiempo. O sea, la razón por la cual pienso que hoy puedo estar acá es porque Matías y Eduardo están convencidos que no voy a enseñar algo diferente a lo que ellos han escuchado, que no voy a enseñar algo diferente a lo que ellos me han enseñado. ¿Sí? Entonces, los principios no cambian. La forma de identificar a un hombre que puede ser un potencial falso maestro es este hombre orgulloso que cree que puede establecer su propia forma ministerial, su propia verdad, su propia doctrina, que puede establecer su propia forma, su propio estilo de vida, su propia característica de iglesia. Es ese el hombre que es peligroso. El hombre que piensa que él sabe cómo hacer las cosas independientemente de cómo le han dicho que haga. Entonces, el principio no cambia. El principio, todos los principios bíblicos permanecen en el tiempo porque la Biblia permanece. El tiempo pasa, pero la verdad permanece. Entonces, la Biblia no pasa en el tiempo. No se debe actualizar. No se debe, ¿no es cierto?, acomodar a la era actual. La Biblia permanece. Entonces los principios no cambian, no cambian. Lo mismo que Pablo vio en Timoteo es lo que hoy tendríamos que ver. Tendríamos que ver hombres que imitan. Y eso es lo que nos da seguridad. Hombres que están imitando. Sí, el principio no cambia. Más vale, yo tendría miedo de los que piensan que debería cambiar. Entonces es ahí donde sí se debería encenderse una alerta bastante grande. Cuando alguien piensa que debe cambiar algo. ¿Sí? Entonces es uno de los peligros de muchos escritores actuales que piensan que la Biblia debe contextualizarse a la era moderna. Entonces de ellos yo tendría mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y Santi se fue. Sí. Terminamos. Había una expresión en el librito que era al final de la... Seguimos con la conclusión porque... ¿Cómo practicamos rendición de cuentas? Que tenía el título, ¿no? ¿A quién debo confesar? Al final me llamó la atención que dice el hermano que estaba batallando de forma fiel y mejor compañero de batalla. O sea, que hace referencia a batallar de manera fiel o de forma fiel. Justamente que es este hermano que vos dices, ¿no es cierto? ¿A quién pongo como ejemplo? La mayoría de los hombres que yo disipulo saben mucho de mi vida, ¿sí? Saben mucho. A veces pienso que demasiado, pero lo saben. Y la razón por la que saben es porque veo que son hombres que están estirándose a vivir la Biblia. Entonces son hombres que no han dudado en decir con lo que están batallando. Son hombres que son enseñables, hombres que vos puedes mostrarles con la verdad y si es la verdad van a vivirla y van a estirarse a vivir. Entonces mi pregunta es, ¿no es cierto?, ¿por qué no poder hablar con estos hombres? Muchos piensan, no, es que ¿cómo les vas a hablar? O sea, vas a perder influencia en ellos si ellos conocen las cosas con las que estás luchando. Va a ser destructivo para ellos. Y en mi mente es, ¿qué puede ser más destructivo si no la hipocresía? O sea, prefiero que esta persona escuche mi consejo
y decida imitarme, si es que quiere, sabiendo quién soy y con qué batallo, antes que imite algo que no es real. O sea, quiero que esta persona sepa quién es el hombre que Dios ha puesto para influenciarlo. Quiero que esta persona sepa, ¿no es cierto?, que yo batallo y con qué batallo. Quiero que esta persona con la que voy a compartir mucho de mi vida, muchos años de mi vida, sepa que a la par de él, yo también estoy batallando. Yo también estoy lidiando con ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo de Dios. Entonces, eso en lo personal, cuando yo tenía miedo de contarlo, me hacía esta pregunta: ¿qué quiero defender? Porque si lo que quiero defender es la influencia que tengo con la persona, entonces no es amor. Porque la influencia es un regalo de Dios al creyente. La influencia no es algo que yo trabajo para obtenerlo. Dios puede darme influencia sobre todos los hombres, como miramos en Job, y Dios puede quitarme toda la influencia sobre personas. Entonces, al tener en el grupito de rendición de cuentas que tenemos los lunes, están todos los hombres a los que discipulo, y ellos me han escuchado las veces que peleo con mi esposa. Ellos me han escuchado las veces que me enojo, me han escuchado todas mis luchas, ¿sí? Y la verdad es que hoy no estoy pensando en qué voy a perder cuando les cuento. Lo que pienso, estos son hombres que están batallando, y sé porque los escucho. Sé, ¿no es cierto?, porque preguntan, porque confiesan, porque sufren con su pecado, porque batallan con su pecado. Entonces la pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué no les contaría? Si yo los veo batallar, yo los veo, ¿no es cierto?, estirándose a abandonar su pecado, estirándose a vivir vidas íntegras. Entonces, ¿por qué no contarles? ¿Sí? Entonces creo que, como decía hace rato, muchas veces hemos distorsionado el modelo bíblico para establecer nuestro propio modelo, y solamente no es amor a la iglesia, es amor propio, donde quiero defenderme, donde no quiero poner en juego algo que me ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir. Pero una imagen aparente no es nada de esfuerzo. Cualquier inconverso lo puede hacer. Es la característica de los falsos maestros. Lo que la iglesia debe admirar del hombre que está liderando es su integridad, no su aparente integridad. Sí. Buenísimo, buen tiempo. Vamos a tirarnos 5 minutos y dejamos que descanse un poquito Cristian, y a las 10 y cuarto, 6 y cuarto comenzamos con la última reunión, y después al finalizar tenemos un tiempito más si quieren ahí compartir. Va a ser un tiempo muy lindo, ¿de acuerdo? Empezamos